el hombre que fue tragado por un socavón en Florida, y el peligro de los grandes socavones. En este vídeo, vamos a explicar cómo se forman los socavones, por qué son tan peligrosos, y dónde se encuentran los más grandes del mundo. ¿Cómo se forman los socavones? Los socavones se forman cuando el agua de lluvia ácida natural erosiona el lecho rocoso subyacente, creando daños debajo de la superficie. Cuando el agua subterránea se filtra en las grietas y luego se acumula debajo de la superficie, desgasta estas rocas y conduce a la formación de cuevas subterráneas y otras aberturas. Las partículas del suelo también caen en estos huecos, agrandando los abismos y facilitando la recolección de más agua. Un socavón se forma cuando estas subcapas erosionadas ya no pueden soportar los sedimentos superficiales que se suspenden sobre el vacío dejado por la erosión. ¿Por qué son peligrosos los socavones? Los socavones pueden ser especialmente peligrosos en zonas urbanas, donde la densidad de población y de edificaciones es mayor. En estos casos, los socavones pueden causar daños materiales y personales, así como interrumpir el suministro de servicios básicos como el agua, la electricidad o el gas. ¿Dónde se encuentran los socavones más grandes del mundo? Los socavones pueden ocurrir en cualquier parte del mundo donde haya rocas solubles o fracturadas, pero hay algunas regiones donde son más frecuentes o más grandes. El socavón más grande conocido del mundo es el de Xiaozhai-Tianquan, China, que es a la vez el socavón más profundo y más grande del mundo. Tiene más de 600 metros de largo y se extiende aproximadamente la misma distancia hacia abajo. Forma parte de un grupo de 49 socavones que se descubrieron en 2016 en las montañas de Qinling-Basan, en el noroeste del país. El pozo de Vinma de 50 metros de diámetro y 20 metros de profundidad. La cima Humboldt es toda una particularidad, su localización en la selva que cubre la cumbre del Tepuy Sarisariñama, su superficie de 18 millones de metros cúbicos, su anchura máxima en su borde superior de 352 metros y 502 metros de profundidad hacen de este el agujero más profundo de la Tierra. El hombre que fue tragado por un socavón en Florida. Este fue el caso de Jeffrey Bush, un hombre de 37 años que en 2013 fue tragado por un socavón que se abrió bajo su habitación mientras dormía en su casa de Seffne, Florida. Jeremy, hermano de Jeffrey y su esposa, escucharon un grito, y cuando fueron a ver qué ocurría, solo pudieron visualizar un gran agujero en el suelo del dormitorio. Jeremy intentó bajar a buscar a su hermano, pese al peligro de correr la misma suerte. El suelo de la habitación seguía cediendo y la tierra seguía cayendo, pero no le importaba. Quería salvar a su hermano, pero lamentablemente, no lo consiguió. Cuando llegaron los equipos de rescate, no pudieron encontrar el cuerpo de Bush en el profundo socavón, el cual también se tragó junto con él, los muebles del dormitorio. Al día siguiente del suceso, ingenieros determinaron que el terreno donde se encontraba la casa era demasiado peligroso para continuar con los trabajos, por lo que demolieron el inmueble. Su cuerpo nunca fue encontrado. El socavón se volvió a abrir en 2015 y en 2023, causando temor y asombro entre los vecinos. El socavón que se tragó a Jeffrey Bush fue uno de los más grandes que se han registrado en Florida. El agujero tenía un diámetro de 10 metros y una profundidad de 15 metros. El socavón se formó en un área donde se habían registrado previamente otros, lo que indica que la zona era propensa a este tipo de fenómenos naturales. La tragedia de Jeffrey Bush ha llevado a las autoridades de Florida a tomar medidas para reducir el riesgo de socavones en el estado. En 2013, el gobierno de Florida aprobó una ley que exige a los propietarios de viviendas que se encuentran en áreas propensas a socavones que tengan un seguro contra estos fenómenos geológicos. La ley también exige a las empresas que realizan trabajos de excavación que tomen medidas para prevenir la formación de socavones. A pesar de estas medidas, estos fenómenos siguen siendo un peligro real en Florida. En los últimos años, se han registrado varios en el estado, algunos de los cuales han causado daños a edificios o infraestructuras cercanas. Este trágico incidente fue un recordatorio de los peligros que representan los socavones, fenómenos naturales que se producen cuando la tierra se derrumba repentinamente, formando un agujero en la superficie.
Los socavones pueden ser causados por una variedad de factores, como la erosión, la actividad sísmica, la extracción de agua subterránea o el colapso de cavernas subterráneas. Los socavones pueden ser de diferentes tamaños, desde pequeños agujeros que apenas se notan, pero en algunos casos, pueden ser tan grandes, que incluso pueden causar daños estructurales a edificios o infraestructuras cercanas. Los socavones son un peligro real en muchas partes del mundo, pero son especialmente comunes en Florida, donde el suelo es blando y propenso a la erosión. En esta región se han registrado en todo el estado, pero son especialmente frecuentes en las áreas que se encuentran sobre formaciones de piedra caliza, que son propensas a la disolución por el agua subterránea. Los socavones pueden ser un peligro mortal, por lo que es importante tomar medidas para protegerse de ellos. Si vives en una zona propensa a socavones, es importante estar informado sobre los riesgos y tomar las medidas necesarias para protegerse. Conclusión. Los socavones son fenómenos naturales que pueden tener consecuencias devastadoras para las personas y el medio ambiente. Su formación se debe a la erosión o el colapso del suelo o la roca subyacente por la acción del agua o de otros factores. Su ocurrencia es más común en terrenos kársticos con rocas solubles, pero pueden suceder en cualquier parte del mundo. Los socavones pueden ser un peligro mortal, por lo que es importante tomar medidas para protegerse de ellos. Si vives en una zona propensa a socavones, es importante estar informado sobre los riesgos y tomar las medidas necesarias para protegerse. Estos derrumbes son difíciles de predecir, pero se pueden tomar medidas de prevención y mitigación, como la vigilancia geológica, la gestión del agua subterránea, la planificación urbana o la educación pública. Estos fenómenos geológicos también pueden tener un valor turístico o científico, ya que pueden revelar cuevas, fósiles, aguas termales o ecosistemas únicos. Pero también son una muestra de la dinámica y la diversidad de nuestro planeta. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.